Vamos ahora, yo les quiero invitar en este momento a que podamos introducirnos en este cuarto tema, ¿no? Que vamos a tratar hoy, que lleva como título Hacer el bien cada día, perseverancia y paciencia para hacer el bien. Esa es la invitación para el día de hoy. Vamos a profundizar un poquito en este camino, ¿no? Para ello, les invito, en primer lugar, pues a que podamos entre todos ponernos en actitud de oración, en actitud de escucha de Dios. Y para ello vamos a interiorizar, abrir el corazón, el oído, para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esta cita bíblica. La voy a leer primeramente y luego así espontáneamente les invito a que podamos comentar qué es lo que a lo mejor viene a nuestra mente de esta cita bíblica, ¿sí? Para a partir de ahí irnos introduciendo poquito a poco en este tema. La cita bíblica es el trigo y la cizaña del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice: les propuso Jesús esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya le diré a los segadores cuando llegue la siega que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Podemos, desde esta cita bíblica del trigo y la cizaña, que a lo mejor no es la primera vez que la escuchan, comentar qué es lo que nos parece de esta cita, qué es lo que el Espíritu Santo nos insinúa. Si quieren pueden abrir sus micrófonos, compartir la idea, la luz que el Señor les regala desde esta cita bíblica. Bienvenida Ivonne al grupo. Los que están acompañándonos también en el Facebook también pueden ir escribiendo también lo que entienden de esta cita bíblica. Padre, lo que yo puedo entender es que bueno, la cizaña es lo malo, el trigo lo bueno, ¿no? Y normalmente cuando he leído ese tipo de parábolas, dice finalmente, ¿no? Como que Él va a separar lo malo de lo bueno y así será en el reino de los cielos, ¿no? Eso es, Ujú, a veces acaban con eso. Pero también lo enfoco como que en la vida también hay dos caminos, ¿no? Hay el camino bueno y el camino malo, ¿verdad? Al final, pues, Dios nos ayudará a separar, a discernir, ¿no? El camino o las cosas buenas. Eso es lo que me puede inspirar la cita. ujú, ujú. Fíjate, Laurita, que me has hecho recordar aquella cita bíblica del Deuteronomio, capítulo 30, cuando Dios le dice al pueblo, ¿no? Pongo delante de ti vida y felicidad y muerte o destrucción, ¿no? Dos caminos, como dices.
Pero luego el Señor en esa cita bíblica le dice, pero elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, ¿no? O sea, el mismo Dios, como tú bien dices, digamos, tenemos delante de la vida dos caminos, ¿no? Un camino de vida, de dicha, de felicidad, de bien, o un camino, pues, también de destrucción, de vicios, ¿no? De muerte, en realidad, al final, que es a donde nos lleva. Pero la invitación cierta de Dios es no solamente que nos deja libres para escoger, sino que nos invita y nos dice, nos invita a elegir la vida. No que nos obligue, sino que nos invita como diciéndonos, mira, este es el camino que te va a hacer plenamente feliz, ¿no? Entonces, porque ciertamente somos libres para elegir, ¿no? Para optar cuál es el camino que queremos recorrer, hacia dónde y cómo queremos orientar nuestra vida. Muy bien, Laurita, muchísimas gracias. Brian, Elvia, Ivonne, si quieren compartir algo. Yo también creo que esta parábola nos da a entender de que eh, un humano está entre el camino del bien y del mal. La cizaña representa el mal, cuando se llama que los malos que cuando se llama quieren hacer ahogarnos en nuestros problemas y el trigo viene a ser cuando se llaman las personas que hacen el bien. Ujú, ujú. Debemos saber separar el del bien del mal. Claro, bien dices, Brian, una de las formas de explicar esta parábola podría ser que el campo, ¿no? O sea, es el mundo, y Jesús mismo luego lo explica de esa manera, esta parábola. El campo es el mundo, el trigo son los hijos de Dios, y la cizaña, pues los hijos del mal, ¿no? Como dice Jesús. Y entonces ya al final, como nos recordaba también Laurita antes, al final de la vida, Dios separará, ¿no? Los que han hecho el bien y los que han hecho el mal. Esa es una forma que Jesús mismo explica esa parábola, lo que él quiere dar a entender, ¿no? O sea que en este mundo, hay quienes optan y deciden vivir el camino del bien y vivir su vida haciendo el bien, y hay otros que no, que por lo contrario no se deciden por ello, sino más bien, lamentablemente, a veces haciendo daño a los demás, ¿no? Entonces, pero es muy significativo que cuando los trabajadores van donde el dueño del terreno, les dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y es como a veces que pasa a nosotros que le podemos también decir eso a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué no te llevas a los malos y dejas a los buenos? Y yo a veces digo, ay, Señor, mejor no te pido eso porque no vaya a ser que me lleves a mí el primero, porque tampoco me considero tan bueno. Entonces, pero a veces puede brotar de nosotros como esas peticiones a Dios, ¿no? Señor, ya elimina de una vez el mal. Señor, estas personas que están haciendo tanto daño, ¿por qué no actúas tú de alguna manera? Y, y así en una palabra así como hacia al extremo, ¿no? Los aniquilas, ¿no? Los quitas del medio. Sin embargo, la parábola misma dice, o sea, el amo de la tierra no dice arranquen la cizaña, sino dice déjenlos que crezcan juntos, ¿sí? Y cuando llegue el momento, entonces recogeré el trigo, lo pondré en mi granero y la cizaña pues se quemará como hace cualquier campesino, ¿no? Con la tierra, perdón, con la hierba mala, ¿no? Entonces, por ahí hay una explicación de esta parábola, o sea, por donde Dios también nos muestra, ¿no? Cómo al orientar nuestra vida en el bien, al final de nuestra meta, el Señor nos concederá la plenitud de la vida eterna con Él, ¿no? Que es el granero, que es el cielo. Entonces, por ahí va una explicación. Gracias,
Brian, por tu comentario. Elvia, Ivonne, si quieren hacer algún comentario. No, padre, todo claro, porque la verdad es que tenía la idea. Muy buenas noches, disculpen ante Buenas todo. noches, tranquila, sí. Y, y sí, me ha quedado claro, ¿no? Porque siempre se ha escuchado ese comentario, ¿no? No metas cizaña en todo, ¿no? Ajá. Siempre. Entonces, con esto que usted ha explicado, me ha quedado un poco claro. Claro, a veces la palabra cizaña, lo primero que viene a nuestra mente es eso, ¿no? De alguien que está siempre como, eh, sí, con sus comentarios, con sus palabras, sus actitudes, ¿no? Sus gestos, sus actos incluso, ¿no? Está como siempre haciendo daño ahí por donde va, ¿no? Pero llevándolo al sentido del sembrador, ¿no? Sembrador o sea, es la hierba mala que un enemigo dice siembra junto al trigo. Entonces he comentado algo, pero hay otra cosa también que nos ayuda para el tema de hoy y es algo que también tratábamos en el tema anterior cuando decíamos que una de las fuentes era hacer el ejercicio de extirpar el mal de nuestro corazón, porque me lleva esta parábola a eso, ¿no? O sea, primeramente el sembrador siembra una buena semilla en su campo. El campo vamos a ubicarnos como nosotros mismos, somos nosotros, soy yo el campo, ¿sí? Dios ha sembrado en mí una buena semilla. ¿Cuál es esa semilla que ha sembrado Dios en mí? Su misma capacidad de amar. Recuerdan que eso lo veíamos en el primer tema. En el primer tema decíamos, yo soy amor, porque vengo de Dios que es amor. Esa es la semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Entonces, si yo soy amor, tengo capacidad para amar, para hacer el bien. Y esa decíamos que era una motivación fundamental para no cansarnos de hacer el bien. O sea, Dios ha puesto en mí su mismo amor, puedo hacer el bien como Él. Entonces es la buena semilla. Pero así como hay esa buena semilla, experimentamos en nosotros también lo que decíamos en uno de estos temas anteriores también, que está la concupiscencia, ¿no? O sea, cuando hablábamos de extirpar el mal del corazón, hablábamos de esa tendencia a hacer el mal, ¿no? Cuando San Pablo dice, es que yo quiero hacer el bien y hago lo contrario, ¿no? Quiero ayudar y me sale, o sea, lo peor. Y eso lo experimentamos en nosotros mismos, ¿no? Uno quiere ayudar, servir, ser generoso, amar, pero muchas veces hace uno lo contrario. Entonces, es esa lucha interior que vivimos, ¿sí? Y que a veces nosotros mismos incluso quisiéramos arrancarlo de nuestro corazón, de nuestra vida. Señor, ¿por qué no me quitas esto? A veces decimos, ¿no? ¿Por qué no me quitas eso, Señor? Cámbiame ya de una vez. Es que esta debilidad, esta fragilidad, este vicio, esta tendencia que tengo, ¿sí? Entonces, a veces quisiéramos arrancarlo porque sentimos esa cizaña dentro de nosotros mismos, como esa lucha, ¿sí? Entre el hacer el bien y más bien mi tendencia a lo contrario. Y es bonita la parábola porque dice, mira, dejan que crezcan juntos. Y ahí es donde entra el tema de hoy, o sea, la perseverancia. La perseverancia tiene que ver con esa plantita que empieza a crecer, ¿sí? Y que poco a poco tiene que ir tomando fuerza, tiene que ir revitalizándose para poder crecer y en un momento dado poder dar mucho fruto. Entonces, eso es lo que nos pasa también a nosotros, o sea, en medio de la cizaña que podamos experimentar incluso en nosotros mismos, necesitamos permitirle al Señor en ese camino de perseverancia, o sea, en ese ir haciendo el bien cada día, ¿sí? Permitirle que crezcamos en nuestra identidad de ser amor. A eso, ahí es donde vamos a introducirnos en este compartir de este momento, ¿no? O sea, vamos a escuchar que el Señor nos dice, mira, deja que crezcan juntos. O sea, y ese es el perseverar.
y ubicarnos en ese sembrador que cuando siembra la semilla, siembra con la esperanza, con el sueño, con la ilusión de que su trabajo no va a ser en vano, sino que esa semilla sembrada en su momento dará muchísimo fruto. Ningún sembrador, ¿sí? Ningún sembrador siembra para recoger poco fruto. Siempre espera que la cosecha será abundante, siempre. Y por eso va a trabajar y ponerlo todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta expresión del Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma nos ayuda mucho, ¿no? Porque dice, la Cuaresma nos recuerda cada año que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. O sea, el bien, hacer el bien no es algo que ya lo tengo conseguido del todo. Tengo que alcanzarlo cada día. Eso es la perseverancia, ¿no? O sea, es el camino que he de recorrer, el esfuerzo que he de hacer día a día, el ejercicio constante de escuchar esa invitación del Señor a hacer el bien y ponerme en camino. Eso es algo que no lo tengo conseguido, que lo he de, digamos, de trabajar, que lo he de alcanzar, ¿sí? Y por eso hablar de perseverancia significa el poder darnos cuenta de que en medio de las dificultades que podamos incluso encontrar en este camino, el Señor nos da el regalo, ¿sí? De poder conquistar cada día el hacer el bien. O sea, no es solamente como un esfuerzo que yo tengo que hacer, sino que es también un don que recibo del Señor. Entonces, para eso hay unas claves que me gustaba mucho poder ir orando y poder reflexionar para poder compartir con ustedes el día de hoy, que nos pueden ayudar mucho en este camino de perseverancia, ¿sí? Para que la semilla que se siembra pueda dar mucho fruto, en primer lugar, necesita arraigarse, o sea, echar raíz. Eso es esencial. Una semilla sembrada tiene que echar raíz para que poco a poco pueda ir creciendo, ¿sí? Y San Pablo en esta cita de Efesios 3, del 14 al 19, nos incentiva a ello, ¿no? O sea, en primer lugar él dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre, o sea, es una súplica, es una petición que le hace San Pablo. Dice, para que les conceda fortaleza interior mediante la acción de su Espíritu y que Cristo habite por la fe en sus corazones y que de este modo, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conozcan el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y que así desborden de toda la plenitud de Dios. Me gusta la expresión que dice San Pablo, ¿no? Arraigados y cimentados en el amor. Un arbolito que quiere crecer y en su momento dar fruto, necesita echar raíces. Si yo quiero hacer siempre el bien, necesito alargar raíces. Esto nos recuerda lo que comentábamos la semana pasada. Esos árboles, ¿no? Decíamos del Salmo 1, de Jeremías 17, que decíamos esos árboles que están al borde del río y echan sus raíces, alargan sus raíces en la corriente del agua, ¿no? En ese manantial de agua. Y entonces allí es donde reciben lo que necesitan para poder crecer. Y sobre todo, cuando dice, cuando no temen cuando venga la sequía. No temen porque como su raíz está alargada hacia el agua, no temen el calor, no temen la sequía. Y esa es una imagen muy bonita para nosotros. ¿Dónde está la clave de la perseverancia
en este hacer el bien, de que yo puedo hacer el bien siempre, en que yo alargue mis raíces hacia ese manantial que decíamos la semana pasada, que es Dios. Ahí está la clave. Tendré siempre la vida, tendré siempre el amor, tendré siempre la fortaleza que necesito, tendré siempre renovada constantemente mi capacidad de amar si yo en la oración, si yo en mis momentos de acercarme al Señor, pongo mi corazón unido al corazón mismo de Dios. Dejo que Él me brinde el amor que necesito para poder amar. Es bonito lo que dice aquí San Pablo, ¿no? Porque él habla de, alargar las raíces, cimentar nuestra vida allí y entonces poder experimentar cómo, si yo estoy cimentado en el Señor, allí está la garantía de mi perseverancia. El Papa Francisco habla de esto cuando dice que hemos de estar centrados, firmes en torno a Dios que ama y que sostiene, dice. O sea, que orientemos nuestra vida en el Señor, ¿sí? Y luego dice, desde esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esto es fuente de paz. Es bonita esta cita de Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La persona que está unida al Señor, que ha echado sus raíces en el Señor, en su palabra y en su amor, puede decir esto. Si tú estás conmigo, Señor, ¿quién va a estar contra mí? O sea, cuando Santa Teresa de Jesús tenía dificultades, ella dicen que se frotaba las manos, ¿no? Porque decía, ahora es cuando voy a experimentar cómo el Señor me ayuda y me fortalece, ¿no? Y decía también que ella simplemente, dice, Teresa, decía ella, Teresa no puede nada, pero Teresa de Jesús lo puede todo, decía ella. Y es esto, ¿no? O sea, que cuando nosotros arraigamos, orientamos nuestra vida y abrimos las manos al Señor para que Él nos dé el amor que necesitamos, podemos amar siempre. Y aquí hay un aspecto también muy bonito que dice el Papa, porque dice, podemos nosotros aguantar, soportar las contrariedades, incluso las agresiones de los demás, cuando estamos cimentados. Una imagen que nos puede ayudar es como esos, digamos, como son unos muñecos que a veces usan eh, los, los boxeadores. No sé si han visto, o a veces esos muñecos que ponen afuera de las tiendas que están inflados con aire, ¿sí? Y entonces que se tambalea por todos lados, ¿no? Y uno le puede golpear a ese muñeco y el muñeco se tambalea, pero no se cae. O sea, tú le das el golpe o pasa el viento, ¿no? Y se mueve, pareciera que se cae, pero al momento otra vez se vuelve a poner en pie, ¿no? Otra vez está firme. O sea, ¿por qué se pone en pie? Porque tiene una base firme en la parte de abajo, que es lo que le sostiene y no permite que se caiga. Puede venir vientos, puede venir golpes, lo que sea, pero como tiene una base firme, entonces se mantiene siempre en pie. Nuestro camino de perseverancia es así. En la medida que estamos unidos al Señor, es posible nuestro caminar y nuestro hacer el bien siempre. Jesús en Juan 15 insiste en eso, cuando él pone la comparación de la viña y las ramas, ¿no? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, dice, da mucho fruto. El que se separa de mí no puede hacer nada. Dice, permanezcan en mi amor, ¿no? O sea, permanezcan unidos a mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Esta otra cita bíblica también es muy bonita
Algo hablábamos también en los temas anteriores, cuando dice Dios al rey Ahaz que estaba temeroso porque dos reyes venían a hacerle la guerra. Y le dice el profeta Isaías en nombre de Dios al rey Ahaz, ¿no? Le dice, si no se afirman en mí, no estarán firmes. Porque Dios es el que garantiza la victoria. Dios es el que nos garantiza que podemos amar. Dios es el que realmente nos garantiza que podemos desarrollar al máximo nuestra capacidad de amar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, necesitamos arraigarnos, cimentarnos en Dios. Para eso, pues, están los medios, ¿no? De la oración, de la Eucaristía, que decíamos, ¿no? Las fuentes que hablábamos la semana pasada, nos ayudan muchísimo para poder a orientar nuestra vida, a echar raíces en el Señor o poner cimientos en su palabra y en su amor. El segundo punto que quería compartirles es que es necesario, además de arraigarnos y cimentarnos, o sea, esa plantita o esa semilla sembrada necesita ir creciendo, pero necesita entonces no solamente tener buenas raíces, sino poco a poco ir estirando, o sea, necesita ir creciendo. Lo mismo le pasa a nuestra capacidad de amar en nosotros. La tenemos, pero si no la ejercitamos, ¿sí? No se puede desarrollar. Ese es el segundo punto que quiero tratar con ustedes. Necesitamos ejercitarnos en el amor. Esa imagen me gustaba mucho, ¿no? De esa pareja, ese niño haciendo ejercicio y en medio, ¿no? De su hogar y el fondo de un corazón. Es muy bonito porque a mí me hablaba de eso, de que necesitamos hacer ejercicio de la capacidad de amor, de la capacidad de amar que hay en nosotros. Miren, nosotros vivimos en medio de este mundo y estamos influenciados por los valores del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando queremos hacer el bien y sentimos que hacemos lo contrario, es porque, digamos, hemos aprendido a amar, pero digamos con las categorías del mundo. Entonces, amar con la calidad de Dios, aquello de 1 Corintios 13, ¿no? El amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor lo soporta todo, el amor lo disculpa todo. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos que no es fácil? O cuando Jesús dice, cuando te pegan en la mejilla izquierda, tú pon la derecha. Madre mía, uno dice, ay Señor, eso se me hace difícil. Perdonar 70 veces 7. No, Señor, si yo a la primera, a la segunda se la paso, la tercera tal vez, pero la cuarta ya no llego, ya no doy más, ¿no? Entonces, necesitamos ejercitar la calidad de amor de Dios que Él mismo ha sembrado en nuestro corazón. Así como un deportista, ¿sí? O cuando ahorita con tantos gimnasios que hay, si tú quieres hacer gimnasia, ¿no? Quieres ir a ejercitar un poco tu cuerpo, cuando uno va por primera vez, madre mía, termina molido, molido. Y al siguiente día hay muchos que ya no quieren volver al gimnasio porque dicen, no, ya con esto ya tuve suficiente, no vuelvo, ¿no? Claro, o sea, es mucho dolor, ¿por qué? Porque la persona no está acostumbrada a hacer ejercicio, los músculos están duros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación de los monitores, de los profesores en el gimnasio? Es, no, tienes que volver, tienes que seguir ejercitándote. ¿Te cuesta al principio? Por supuesto. ¿Te duele al principio? Por supuesto. ¿Piensas que no vas a ser capaz? Claro que sí, pero tienes que seguir ejercitándote. Y en la medida que te ejercitas, descubrirás todo lo que puede estirar tu cuerpo. Fíjense, todo lo que puede estirar a través de ejercicio.
Miren, nosotros todavía necesitamos descubrir todo lo que puede estirar nuestra capacidad de amar. O sea, todavía podemos amar muchísimo más. Nosotros nos sorprendemos cuando vemos a una Madre Teresa de Calcuta, cuando escuchamos lo que vivió el Padre Pío, cuando vemos tantos santos y santas, ¿sí? Que su vida han amado y han amado con heroicidad, podríamos decir, ¿sí? Nos asombramos de eso, pero es que ellos han llegado a esa calidad de amor por el ejercicio que hicieron día a día de amar en lo escondido, en lo secreto, en lo cotidiano, pero se ejercitaron a ello. Entonces, el Papa Francisco dice esto, ¿no? Dice, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. O sea, no es quedarme solamente con el deseo de amar, es que yo quisiera amar, no es que tengo que ponerme en acción, tengo que ponerlo en práctica. Yo sé que a lo mejor no soy tan servicial, pero bueno, pues tengo que poner en práctica eso, ¿no? Durante esta cuaresma, dice el Papa, practiquemos la limosna, dando con alegría. La limosna, como sabemos, no es solamente brindar una moneda al necesitado. La limosna en realidad es amar, darme a mí mismo hacia los demás, hacer el bien. Entonces, el Papa Francisco luego lo va a desarrollar mejor y va a poner unos ejemplos. Dice, la cuaresma es un tiempo propicio para buscar, miren qué importante, para buscar y no evitar a quien está necesitado. Segundo, dice, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra. Para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Son tres detalles: buscar, llamar, visitar. Son tres verbos que son de acción, que me hacen salir de mí mismo, ¿sí? Que me hacen, que tengo que poner en práctica eso. Entonces, la invitación del Señor es, tú tienes capacidad de amar, pero todavía no sabes todo lo que puede dar de sí. Tú eres amor y te desarrollas solamente amando. Y en la medida que amas, eres. En la medida que amas, creces. En la medida que amas, te das cuenta de todas las posibilidades de amor que pueden nacer de ti. Pongamos en práctica, dice el Papa, el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar, miren, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados, ¿sí? O sea, que nos pongamos en acción. Allí es donde desarrollamos nuestra vida. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿sí? Un segundito que voy a conectar aquí la electricidad de mi computadora. Ahora sí, ya se me estaba descargando. Muy bien. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice esto, ¿no? Dice, la misión, o sea, el hacer el bien, el amar, la misión en el corazón del pueblo, no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. O sea, cuando amo, crezco, me desarrollo, ¿sí? Voy creciendo como esa plantita que poco a poco va creciendo, ¿sí? Porque va estirando, o sea, va desarrollando lo que es. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros hacemos el bien, desarrollamos lo que somos y podemos llegar a la misma talla de Cristo. Eso es lo que el Señor sueña con nosotros,
podemos tener la misma calidad de amor de Jesús. San Pablo dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y el sentimiento fundamental de Jesús fue el amor hacia los demás, ¿no? O San Pablo también dice que podemos tener los mismos pensamientos de Cristo, ¿sí? O sea, en el fondo, lo que San Pablo comprende muy bien es que nosotros podemos desarrollar nuestra vida a la misma talla de Jesús en el amor. ¿De qué depende? De el ejercicio que nosotros también hagamos, que nos pongamos realmente en acción. La perseverancia tiene que ver también con esa actitud activa que yo tengo para decidirme en todo a hacer el bien. Como tercer punto, quería compartirles algo muy importante que habla el Papa Francisco también y que es parte de la espiritualidad cristiana. Es la conciencia de que en este camino de perseverancia, ¿sí? Es un camino que nosotros realizamos, pero en el que encontramos que es un camino en el que tenemos que luchar, que tenemos que combatir. El Papa Francisco, recogiendo esa imagen de combate, de lucha, ¿no? Dice eso, dice, estamos en un combate permanente, ¿sí? En una lucha permanente, o sea, en un caminar contra corriente, por eso la imagen que he puesto aquí, ¿no? O sea, estoy caminando contra la corriente, porque amar con la misma calidad de Jesús es algo que no lo veo normalmente en el ambiente donde vivo, pero es algo que el Señor me invita a vivir y que me dice que sí puedo realizar yo en mi vida. Entonces, ese combate, o sea, esa lucha que tenemos cada día, no es solamente una lucha contra el mundo y la mentalidad mundana. Esto es importante, porque miren, estamos caminando contra corriente al mundo. ¿Por qué? Porque los valores del mundo nos influyen tremendamente. O sea, hay muchos valores, hay muchos criterios del mundo del cual nosotros hemos bebido y que muchas veces seguimos poniendo en práctica nosotros mismos. El amor de la calidad de Jesús no es la calidad del mundo. Y entonces es algo que entonces necesitamos también darnos cuenta que estamos en esa lucha. Estamos luchando también contra el mundo. Pero el Papa Francisco dice también, pero tampoco es solo una lucha contra la fragilidad y las propias inclinaciones. Porque una cosa es el mundo que está fuera de mí y yo lucho contra él, ¿sí? Y otra cosa también son las inclinaciones que yo tengo, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Decíamos que hay tendencias en mí con las que tengo que luchar. Hay pecados, hay vicios, ¿no? Con los que también yo tengo que luchar. O sea, tengo que luchar contra esa tendencia a la envidia que tengo, esa tendencia al egoísmo. Tengo que luchar en mi interior, ¿no? Ante esa tendencia al individualismo, los vicios que a lo mejor también he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Es una lucha, ¿sí? En la que me encuentro, justamente por querer hacer el bien. Pero además, si ya es bastante esa lucha contra el mundo y contra mis propias fragilidades e inclinaciones, es una lucha en la que nos encontramos también contra el diablo. Esto es muy importante. Luchamos también contra el diablo. Hay un enemigo. Recordemos la parábola. Jesús habla de un enemigo. No dice que brotó simplemente de la tierra la cizaña. Dice, no, hay un enemigo que vino y sembró esa cizaña. Y nosotros tenemos que ser conscientes como cristianos que tenemos un enemigo de Dios y un enemigo nuestro, que es el demonio, que es el diablo, con el que también estamos luchando.
Tenemos que ser conscientes de ello y no caer en esa falsa idea de pensar que el diablo no existe, que simplemente es como digamos una imagen, una figura que la iglesia se inventó para que la gente tuviera miedo. No es una invención de la iglesia. En la Sagrada Escritura se presenta, Jesús habla del diablo, del enemigo. Él dice, el príncipe de este mundo ha sido vencido. No es una imagen, es él con su muerte y resurrección vence al diablo, al que busca nuestra destrucción, nuestra separación eterna de Dios. Entonces es muy importante esto. El Papa Francisco lo recuerda y dice esto, ¿no? Dice, su presencia, la del diablo, ¿no? Está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. Porque es así, o sea, aunque el demonio existe, pero Dios ha ganado esta batalla. Y nos dice que entonces, apoyados en Él, cimentados en Él, podemos nosotros ganar la victoria. De hecho, dice el Papa Francisco, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libere del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. En el Padre Nuestro, cuando decimos líbranos del mal, la traducción correcta debería ser líbranos del malo. El mal no es solamente una cosa así abstracta, es el malo que busca nuestra destrucción. Entonces no podemos caer en la idea de pensar que, digamos, el diablo es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Si caemos en ese engaño, bajamos los brazos en la lucha. Pensamos o sea, que podemos caminar sin obstáculos en la vida. El Papa Francisco dice que no es necesario que, digamos, que el diablo nos posea, ¿no? Dice, ay, qué miedo al diablo, no vaya a ser que me vaya a poseer. No, no es la táctica normal y común del demonio. Su táctica sobre todo es envenenarnos en nuestro interior, dice Papa Francisco. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida. Bajamos la guardia cuando pensamos que el demonio no existe. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces cuando nosotros nos decidimos en un momento de nuestra vida, por ejemplo, a acercarnos a Dios, a hacer el bien, a brindar un servicio en nombre del Señor, a amar, o sea, cuando nos decidimos a algo, no sé si ustedes han experimentado que ahí justamente cuando más nos decidimos, más tenemos o más nos vienen tentaciones, más nos vienen dificultades, más nos vienen problemas, más incluso llegamos incluso hasta caer en el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tentador es cuanto más, ¿sí? Se aferra a ponernos la zancadilla, a querer que caigamos, porque sabe que si nosotros nos decidimos por seguir al Señor, nos decidimos por hacer el bien, eso dará mucho fruto en bien de muchas personas y en bien de toda la iglesia, y eso no le conviene a él. El padre Jaime Bonet, fundador de mi comunidad Verbum Dei, decía, a veces cuando empezábamos un retiro, ¿no? Decía, estemos atentos, decía, porque el diablo, decía, no está allá en el mundo, no está ahorita en las playas, en las discotecas, allá en las esquinas donde se fuma droga, dice, o sea,
el diablo no está ahí, dice, porque es que ya en todos esos ambientes ya los tiene ganados, decía él. Dice, el demonio está aquí, porque nosotros queremos seguir a Jesús, nosotros queremos hacer el bien a muchas personas, y él buscará que nosotros caigamos, que nos desanimemos, que nos echemos para atrás en este camino de hacer el bien. Entonces, para ello, el Señor mismo no solamente quiere que sepamos que existe el demonio, ese enemigo que busca nuestra caída, nuestra derrota, sino que nos da las armas para luchar contra ese enemigo. Nos da sus propias armas el Señor para combatir. En la palabra de Dios, allí en Efesios 6, del 10 al 18, San Pablo habla claramente de afrontar las acechanzas del diablo y de detener las flechas incendiarias del maligno, ¿sí? Y para eso habla allí, ¿no? De las armas. ¿Cuáles son esas armas? Las hemos ido tratando en estos temas que hemos ido desarrollando. ¿Cuáles son las armas que me da Dios a mí para vencer y para luchar contra el enemigo? Me da la oración, me brinda su amistad. Depende que yo me acerque al Señor en la oración, en la adoración eucarística, ¿sí? En la participación, decíamos, de la Eucaristía, la meditación de la palabra de Dios. Es ahí, es un arma poderosísima para vencer el mal. El sacramento de la reconciliación, de la confesión, donde dejo que el Señor otra vez me levante si es que he caído en el pecado. Me ejercito haciendo las obras de caridad. Ese es un medio, es un arma fundamental para vencer el mal. La vida comunitaria, es decir, mi grupo de hermanos en la fe, mi parroquia, mi iglesia, porque yo no estoy caminando solo, yo no estoy haciendo el bien solo, solo me voy a desanimar. Si me encuentra el enemigo peleando solo, pues será muchísimo más fuerte que yo. Pero si me encuentra con otros hermanos y hermanas que juntos estamos intentando hacer el bien, pues ya tendremos un poquito más de fuerza para hacerle frente. El empeño misionero, la ilusión por la misión, son armas que el Señor mismo nos regala para combatir. Armas poderosas que el Señor nos da. Con esas armas perseveramos. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la perseverancia. Entonces, si yo tomo esos medios que me ayudan, perseveraré. Por muchas dificultades, por muchas tentaciones, por muchos obstáculos que me ponga el enemigo, si yo me aferro a seguir luchando con las armas de Dios, no con mis armas, no con mis fuerzas, es con las armas del Señor. Con esas armas el Señor me dará la victoria. Y por último, en este compartir, es importantísimo el que aprendamos también en este camino de perseverancia, aprendamos a pedir con humildad, a pedir humildemente al Señor que nos dé la gracia de vencer. ¿Sí? Dice el Papa Francisco, por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor, para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro, fíjense, lo mismo del día a día, cada día, un paso tras otro, poder pedirle al Señor, o sea, suplicar verdaderamente al Señor con la confianza del agricultor. Y con esto vuelvo a lo que decíamos al inicio. El agricultor cuando siembra, siembra con optimismo, siembra con esperanza. Él siembra con la ilusión de que va a obtener una cosecha abundante. Espera que habrá buenos frutos. Nosotros cuando nos decidimos hacer el bien, tenemos que tener ese optimismo. Es verdad que hay lucha, es verdad que hay dificultades, es verdad, dificultades en el mundo, dificultades en nosotros mismos, dificultades porque el demonio nos pone las tentaciones, pero tiene que haber el optimismo afianzados en el Señor
de que la victoria está asegurada. Cómo nos hemos alegrado en estos días con la victoria de Perú, ¿verdad? Ese partido que ha sido tan aguerrido, que han salido a darlo todo, ¿sí? Y hemos ganado, ¿no? La selección ha ganado, el Perú ha ganado esa posibilidad para ir al Mundial, ¿sí? Y nos hemos alegrado todos. Pero para obtener esa victoria, nuestros futbolistas han tenido que prepararse. El entrenador los ha tenido que motivar, han tenido que salir con la decisión de ganar. Porque si hubieran salido con otra actitud de decir, no, es que el otro equipo es muchísimo más grande, más fuerte, es que no vamos a poder. Si ya sales como pensando que vas a perder, ya tienes la mitad de la batalla perdida. El sembrador siembra con optimismo. Cuando nosotros hablamos de perseverancia, tenemos que confiar en que la perseverancia nuestra en el camino de hacer el bien está asegurada, no por nosotros, sino porque el fruto nos lo va a dar Dios. Miren, el sembrador no sabe cuánto fruto va a recibir. Él espera, pero a la vez que espera, trabaja. Era lo que decíamos de ejercitarnos, trabaja. Entonces el sembrador tiene que arar la tierra, tiene que regarla, tiene que sembrar, cada día va a quitar la mala hierba, ¿sí? O sea, lo que decíamos de extirpar el mal del corazón. eh, el sembrador está atento si viene la plaga para poder buscar cómo, ¿verdad? Fumigar sus plantitas para que la plaga no malogre la cosecha. O sea, trabaja día a día con el optimismo de obtener una buena cosecha. Pero él sabe que incluso con todo el trabajo que él hace, el fruto no depende de él, ¿sí o no? No depende de él. El fruto le vendrá realmente de Dios y de lo que esa plantita, precisamente por todo el amor y la dedicación que le ha puesto, el sembrador va a dar. Así confiemos también nosotros en nuestro camino de perseverancia. Confiemos en que quien nos garantiza la perseverancia es el Señor. Quien es fiel es Él, no son mis fuerzas. Entonces, Señor, si yo cuento contigo, si yo me enraizo en ti y me pongo en camino, Señor, yo sé que tú me darás la confianza. Por eso, una actitud fundamental en este camino también es la petición o la petición humilde o la súplica constante. La súplica constante. Dice San Pablo aquí en esta cita de los Filipenses, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará sus corazones. Miren qué bonito. En oración y en súplica, dice aquí San Pablo. Preséntale tu necesidad. Preséntale tu petición con humildad. Y la paz que solamente Dios puede dar será quien custodiará nuestro corazón. Qué bonito es eso, fíjense. Porque eso entonces nos hace caminar con la confianza de que quien nos garantiza la victoria, quien nos garantiza el fruto, es el Señor. Y en esa súplica humilde vamos aprendiendo también a ser pacientes. Porque cuando la soberbia domina en nosotros, es cuando nos desanimamos y nos echamos para atrás en el camino de hacer el bien. Cuando cuando hablábamos en el tema de los cansancios, hablábamos de que muchas veces justamente uno se cansa porque uno está amando, ayudando, sirviendo, ¿no? Y después a lo mejor uno siente que las personas a las que tú estás ayudando no te corresponden
o pues dices, ay, es que yo ya me cansé, ahora yo quiero que más bien me amen a mí o me ayuden a mí, ¿no? Y entonces es como ese yo egoísta que vuelve a surgir dentro de nosotros, o sea, ese yo soberbio que quiere y que busca ser amado más que amar. Y entonces cuando no estoy recibiendo el amor a lo mejor de los otros, porque espero el amor de los otros, es cuando por soberbia digo, ya no. Ya que les ayude otra persona, porque yo ya me cansé y hasta aquí llegué. Miren cómo la soberbia sale otra vez dentro de nosotros y nos paraliza en el amor. Cuando hay en esos momentos, yo vuelvo al Señor y le suplico humildemente, Señor, dame el amor que necesito. Señor, dame el regalo de poder seguir caminando, de seguir haciendo el bien. Señor, me falta la comprensión. Señor, devuélveme la paciencia. Señor, dame una actitud renovada de espíritu de servicio y de sacrificio. Cuando yo voy acercándome hacia el Señor, voy también forjando en mi interior una actitud humilde. Y eso me va enseñando y ayudando a ser paciente, paciente, ¿sí? Paciente conmigo mismo, paciente también con los demás. Y eso el Señor me lo va regalando en la medida que me voy acercando a Él. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude, que enraizarnos en Él, ¿no?, sea una clave de nuestra perseverancia, que el ejercitarnos en el amor sea una actitud que tengamos nosotros también, ¿sí? Que el pelear con las armas de Dios en este camino de perseverancia contra el enemigo, ¿sí?, sea algo que tengamos muy en cuenta, y que la actitud de súplica, ¿sí?, de súplica, una actitud humilde, de levantar las manos hacia el Señor, de pedir, una actitud de abrir las manos para recibir, sea lo que nos ayude en este camino de perseverancia. Les invito ahora a que podamos reflexionar y luego compartir en torno a este tema con estas dos preguntitas. La primera, ¿en qué has de ejercitarte más para amar, para hacer cada vez mejor el bien? Y la segunda pregunta, ¿eres consciente del combate en el que te encuentras? ¿Qué armas de Dios necesitas tomar? ¿Sí? Entonces, estas dos preguntitas las reflexionamos un poco desde lo que hemos escuchado del tema y para poderlas compartir ahora. Los que nos están acompañando también por la transmisión de Facebook, tomen nota de las preguntitas. Si pudieran también escribir, ¿no?, sus comentarios, sus respuestas a la pregunta, nos ayudaría mucho, ¿no?, para que también entre todos podamos tener este contagio de fe y animarnos unos a otros en este camino que estamos recorriendo de aprender a hacer el bien y de fortalecernos en este hacer el bien como el Señor nos invita. Vuelvo a repetir las preguntas. ¿En qué has de ejercitarte más para amar, para hacer cada vez mejor el bien? Y la segunda pregunta, ¿eres consciente del combate en el que te encuentras? ¿Qué armas de Dios necesitas tomar? Pues les invito a que puedan abrir sus micrófonos y podamos compartir la respuesta desde lo que también ustedes sienten, desde lo que el Señor les ilumina en su interior, podamos así tener un momentito de compartir.
Padre, Sí, Ivonne, te escuchamos. sí, a ver, en